¿Qué tal? Bienvenido a la segunda lección, el segundo principio que queremos compartirte del curso de principios rectores. Este segundo principio que nos rige es el principio del propósito personal. Esta es una lección que va a ser un poquito más amplia, así que prepárate porque necesitas muchísima atención en esto, porque esta lección, estoy seguro, va a cambiar tu vida. Como ya mencionamos brevemente en la lección anterior, en Río de Agua Viva creemos que cada persona, yo creo y ahora creemos varios, que cada persona tiene un propósito particular. ¿Qué quiere decir particular? Que es único de parte de Dios y que debe de conocer y cumplir en esta vida sobre la tierra. Ahora te voy a presentar y vamos a conocer cuáles son las bases bíblicas para esta enseñanza, para que puedas encontrar tu propósito, cómo encaminarte también y poder cumplirlo finalmente, porque de esto depende tu vida. Hay dos tipos de propósitos que tenemos en la vida. La Biblia nos muestra que para los cristianos existen estos dos tipos de propósitos. Podríamos llamarlos propósitos generales o comunes y el propósito particular o personal y único. Dos tipos de propósitos. Los propósitos generales para los cristianos de alguna manera son fáciles de identificar. Te voy a mencionar algunos de estos propósitos. Predicar el mensaje de salvación. Ese es un propósito para todos los cristianos. Hacer discípulos. Propósitos comunes a todos nosotros. Alabar a Dios, amar a los demás, servir en la iglesia y a la iglesia. Debes de entender que todos estos son propósitos que son de cada persona que cree en Cristo, cada uno de los que conformamos la iglesia de Jesucristo. Todos estos y muchos más, en la misma línea, son propósitos que nos hacen que son comunes porque somos hijos de Dios. Sin embargo, los propósitos generales no son los únicos que tenemos que conocer. Son muy importantes, tenemos que llevarlos a cabo, pero no son los únicos. Desde el inicio de la historia de la humanidad, Dios nos deja ver que tiene un propósito distinto para cada hijo e hija suya. Te voy a poner algunos ejemplos. Adán le dio nombre a los animales y a las plantas, cosa que nadie más hizo. Noé construyó un arca, igual, propósito único. Jacob sería el padre de todas las tribus que después darían forma a la nación de Israel. José, en el Antiguo Testamento, salvaría al pueblo hebreo estando en Egipto como gobernante. Moisés libraría a ese pueblo también de la mano opresora y de esclavitud de Egipto. Josué repartiría la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Nadie más sino ellos. Rahab, una prostituta, sería instrumento para que lo anterior se lograra, para que Josué repartiera la tierra prometida. Ruth, una moabita, una odiada por los israelitas, sería la continuadora de la genealogía de Jesús, incluyendo aún a los despreciados. Era un tipo de la inclusión de los despreciados para la salvación. Cada profeta que vemos en la Biblia tenía un mensaje para su tiempo y para su circunstancia. Jesús, el mismo Señor Jesús, salvaría a toda la humanidad de la muerte eterna. Y quiero terminar, que no es el último, pero quiero terminar con Pablo, con un llamado, con un propósito único para llevar el evangelio a los gentiles. Como puedes ver, cada uno de estos ejemplos, y hay muchísimos más, en la Escritura y en toda la vida, encontramos que son prueba irrefutable de que Dios tiene un propósito personal único para cada quien. Cada uno de ellos hizo algo que nadie más podía hacer sino solo ellos, porque para eso fueron creados. Esto te va a impresionar ahora que lo veamos. Así como ellos, tú tienes un propósito que cumplir,
Y ojo, que nadie va a cumplir si tú no lo haces. Te pregunto, ¿tú conoces cuál es la razón? ¿Conoces por qué? ¿Sabes cuál es el propósito por el cual estás en esta tierra? Yo creo que la respuesta es no. La gran mayoría, tristemente yo me he encontrado que no sé qué porcentaje, pero la mayoría de las personas en el mundo, creyentes en Cristo, no creyentes en Cristo, no tienen ni idea por qué están en esta tierra. Creen que son un accidente, creen que es para sobrevivir o creen que es para lograr ciertos propósitos temporales, pero realmente no saben por qué están en esta tierra. Entonces tenemos que preguntar dónde debemos buscar nuestro propósito. Para responder, primeramente debemos entender cómo trabaja Dios y cómo trabaja el ser humano. De acuerdo a Isaías 46:10, dice que Dios anuncia lo que va a hacer desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios establece un propósito. Primero crea un propósito y después regresa en el tiempo para crear a la persona idónea para el cumplimiento de ese propósito. Y así funciona la vida misma. Si tú haces una cita con una persona, ¿qué es primero? ¿El establecer la cita o la reunión? Tú no llegas a un restaurante, te sientas con una persona y dices, ah, caray, ¿por qué estamos aquí? Tú primero estableciste esa cita con esa persona, o sea, hubo un propósito primero y después se cumplió ese propósito. Lo que sucede diariamente es impresionante que los seres humanos no lo entiendan, que es así para la vida entera de una persona. Isaías 46:10 nos enseña o quiere decir que ninguna persona en el mundo es un accidente o alguien no deseado, ya que tenemos garantía que es Dios mismo quien nos formó. Déjame compartirte rápidamente esto aquí, porque vamos a entrar a cuáles son las coordenadas, cómo encontrar, dónde buscar y dónde encontrar nuestro propósito. Y quiero ir ya directamente a la palabra, por favor. ¿Dónde debemos de buscar nuestro propósito? Número 1, por favor, esto es a lo que yo he llamado las coordenadas. ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde buscarlo y dónde encontrarlo? Número 1, la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la misma palabra nos los enseña. Vamos al Salmo 139, el Salmo escrito por David, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Fíjate bien lo que dice el salmista, David en este caso. Dice, y puedes repetirlas ahí, en tu lugar, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Sabes a qué obra se refiere? A ti. A la obra que forma desde el vientre. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿De qué está maravillado? De lo que Dios hizo con él. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Nuevamente, ¿de quién habla? De Él. O sea, de nosotros. Nosotros somos maravillosos. Y mi alma lo sabe muy bien. Y ahora fíjate en el versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ¿en dónde? Dice ahí, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Aquí se describe el proceso por el cual somos creados por Dios. Así que tú y yo somos la suma de las características físicas, emocionales y espirituales que nos hacen únicos. Somos una maravilla de Dios única. Pero todo esto tiene una razón. Te equipa Dios con esas características, te forma con esas características para que cumplas finalmente un propósito.
La palabra de Dios nos revela ese propósito particular. ¿Dónde debes de buscar tu propósito? En su palabra. Así lo hizo Dios con cada hombre y con cada mujer. Él les habló, ¿sí? Su palabra es el muelle firme que nos permite cruzar en esta vida. Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 35. Cuando ponemos en acción sus palabras, entonces construimos sobre una base firme. Tu propósito está en su palabra. Tú fuiste creado para el cumplimiento de ese propósito. Normalmente cuando enseño esto a un grupo les pregunto a las personas, ¿cuántos de ustedes fueron hijos deseados? Algunos levantan sus manos, otros no las levantan. Los que las levantan manifiestan cierta seguridad, los que no la levantan manifiestan cierta tristeza. Y cuando veo eso les digo, no es cierto. Nadie fue deseado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa pregunta, pensamos en que nuestros papás nos desearon. Eso es una mentira. En el mejor de los casos, desearon tener un hijo, pero no te desearon a ti porque no tienen la capacidad de desearte a ti. Si yo quiero tener un hijo, lo más que voy a desear es tener un hijo, pero no puedo ir a un catálogo de hijos que están en el cielo y decir yo quiero a este. Nadie es deseado. Pero al mismo tiempo todos somos deseados. ¿Por qué? Porque no somos deseados por nuestros padres, pero sí somos deseados por Dios. Tan deseados que Él mismo nos forma. Nuestro embrión, o sea, desde el principio, sus ojos nos ven, pone atención en nosotros y nos empieza a formar. Empieza Él a poner las características, todos los dones, las cualidades, el tamaño, el color de piel, absolutamente todo. Durante el tiempo que estamos en el vientre de nuestra madre, a propósito, un único propósito. Entonces, todo debe de estar sujeto a este primer lugar donde debes de buscar tu propósito, su palabra. Dios no te va a dar tu propósito por medio de sueños, visiones, profecías, deseos. Si acaso Él utiliza esos medios, tendrán que estar sujetos a la palabra, que Él te hable, porque Dios dio sus propósitos siempre por medio de su palabra. ¿Te acuerdas la lista que te mencioné hace rato? A ellos Dios les dio su propósito por medio de su palabra. No se la inventaron. Si la palabra no es la base, entonces tú corres el peligro de llegar a interpretaciones y conclusiones de carácter privado. Por eso es muy importante que bases tu propósito en su palabra. Por eso Río de Agua Viva basa su propósito en Ezequiel 47:9. No me lo inventé yo, es la palabra de Dios. Ahora, el segundo lugar donde debes de buscar tu propósito es en tu relación con el Espíritu Santo. Es de suma importancia. 1 y 2 son los más importantes. De las coordenadas, 4 coordenadas, la 1, la palabra de Dios, y la 2, tu relación con el Espíritu Santo son las más importantes. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12, donde dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos, para los que tenemos una relación con Él. Ahora fíjate, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas que ni siquiera nos imaginamos. Él nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo investiga, todo lo analiza, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, los propósitos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora ve el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tienes la palabra, pero tienes 66 libros ahí en la Biblia. ¿Dónde está tu propósito? ¿La abrirás un día y ahí donde caiga? No. En tu relación con el Espíritu Santo,
haces lo siguiente. Tú vienes con el Espíritu Santo y le dices, Dios, yo quiero que tú me des, Espíritu Santo. Aquí dice que tú me revelas lo que está en el corazón de Dios para mí y tú me dices qué es lo que Él me ha concedido. Quiero conocer dónde está mi propósito. Así como tú se lo diste a Adán, así como se lo diste a Noé, así como se lo diste a Moisés, así como se lo mostraste a Jesús. Yo quiero conocer por medio de tu palabra dónde está mi propósito. La Biblia tiene esa extensión, ¿verdad? ¿Cómo saber dónde está? El Espíritu te lo va a revelar. Repito, no se trata de adivinar, de sentir. No puedes manejarte por me late, ¿verdad? Me late que está aquí, yo siento que es por acá. No. Es una revelación directa del Espíritu de Dios a tu espíritu. Porque Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios habla, da testimonio a nuestro espíritu. Fíjate que tu espíritu es el que te da vida, el que hace que te muevas, pero también es el medio de comunicación entre tú y Dios. Dios no se comunica a tu razón, Dios no se comunica a tus emociones, Dios no se comunica a tu cuerpo, Dios se comunica a tu espíritu. Su espíritu da testimonio a tu espíritu, ¿sí? Él no solo nos recordará o guiará a toda verdad, como dice Juan, el Evangelio de Juan, sino que también nos ha revelado lo que Dios tiene para nosotros, como lo acabamos de leer. Por nuestra parte, ahora esto es una clave que yo te doy para que tú la puedas avanzar, ¿verdad? Debes diferenciar entre al menos 4 clases o tipos de textos, versículos, de tal manera, esto te va a ayudar a identificar mejor cuando el Espíritu Santo te revele algo. ¿Qué sucede? Algo va a suceder, algo que tal vez tú no estás acostumbrado porque no te has comunicado con Dios. Pero entonces el Espíritu Santo te va a hablar a tu espíritu. ¿Sentirás? Tal vez no. ¿Se producirá algo alrededor? Tal vez sí, tal vez no. Pero tú vas a experimentar y vas a tener una certeza cuando el Espíritu hable a tu espíritu, el Espíritu Santo hable a tu espíritu, usando la palabra de Dios. Algo vas a experimentar, algo vas a vivir en ese momento. Un texto saltará de manera particular, te llamará la atención. En ese momento, esta clave que te quiero dar te ayudará a diferenciar entre los distintos tipos de textos. Hay 4. Hay mandamientos, hay textos que son mandamientos, hay instrucciones, hay promesas y hay textos que indican propósito. Entonces, cuando tú estés leyendo la palabra, tal vez vas a experimentar algo, va a llamar tu atención un texto en particular. Entonces, tú tienes que diferenciar si es un mandamiento, si es una instrucción, si es una promesa o si es un texto de propósito. Si es un texto de propósito, entonces vas inmediatamente con tu maestro que te está enseñando este curso o vas con tu discipulador o vienes conmigo y me dices, creo que ya Dios me mostró cuál es mi propósito y te vamos a indicar cuál es el siguiente paso. Pero te estoy ayudando a que diferencies entre estos textos, porque a mí me ha pasado que algunas personas dicen, pastor, creo que ya encontré mi propósito porque un texto llamó mi atención y le digo, perfecto, dime cuál es. Éxodo 20, ¿cuál? No matarás. ¿Ok? Ese es un mandamiento. No es un texto de propósito, ¿verdad? Claro, tienes que tomarlo en cuenta, pero no te está dando propósito. Tu propósito no va a ser no matar. O llegan y me dicen, pastor, creo que Dios ya me dio mi propósito. Muy bien, ¿cuál es? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa es una instrucción que está en Josué, ¿verdad? Síguela, pero no es tu propósito. Y lo mismo sé con las promesas. Pastor, y creo que ya encontré mi propósito porque este texto llamó mi atención. ¿Cuál es? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una promesa, ¿verdad? Tómala en cuenta, seguramente el Espíritu Santo estará queriendo decirte algo, pero no es un texto de propósito. Cuando tengas ese texto de propósito, que tú lo puedas diferenciar, que digas, este no es ni mandamiento, ni instrucción, ni promesa, entonces ve con tu discipulador, ve con tu autoridad más cercana y entonces él te va a ayudar y te va a decir cuál es el siguiente paso. El tercer
lugar donde tú debes buscar tu propósito, pero este tercero y cuarto tienen que estar sujetos al 1 y al 2. El primero es la palabra, el segundo es el espíritu. El tercero y el cuarto deben de estar sujetas al 1 y al 2. El tercer lugar es tu corazón, entendiendo tu corazón como la parte más íntima de ti. Esto lo tomo del Salmo 37, versículo 4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, este texto ha sido mal entendido y mal usado y mal enseñado y mal aconsejado en muchos lugares. Lo han enseñado como un texto de oración. Para que Dios te responda tienes que deleitarte en el Señor. Deleítate más, deleítate más. Pero esa no es la enseñanza de este texto. Lo que dice aquí este texto es que Él ha colocado un propósito muy cerca de ti, tanto que está dentro de ti. Eso es lo que dice este salmo, y para entenderlo mejor, primeramente tienes que leerlo en el sentido original, no en el sentido que lo tenemos en el español. Hay que considerar que estamos hablando de poesía hebrea. Y la poesía hebrea tiene varias particularidades. Para poder entenderlo mejor tendríamos que leerlo de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como lo tenemos acá. O sea, tendríamos que leer: Dios concede las peticiones de tu corazón y entonces te deleitas en Él. Ahora, esto habla más de la dinámica real del ser humano. Muchos aquí saben que a mí me fascinan las fresas con crema. Entonces yo me puedo deleitar en las fresas con crema. Puedo ahorita estar aquí en este curso y decir: voy a llegar a la casa y me voy a comer un plato grande de fresas con crema. Me empiezo a deleitar. Pero lo cierto es que el deleite no está completo hasta que llegue a la casa y me coma ese plato de fresas con crema. ¿Qué pasa si no llega ese momento? Esta parte del deleite o este inicio del deleite se va a convertir en amargura, en frustración, porque no llega el deleite. Lo cierto es que me deleito completamente cuando me como las fresas con crema, cuando llega el cumplimiento. Entonces, por eso es que el texto en el sentido original nos habla realmente de la dinámica humana. Dios concede las peticiones de nuestro corazón y entonces nos deleitamos en Él. No es que te deleites sin cumplimiento, ¿me explico? Como enseñan muchos. Ahora, también debes de entender que la palabra petición no es cualquier petición. Esta palabra se refiere a un anhelo profundo, y esto te lo tienes que grabar muy bien. Es un anhelo profundo, no es una petición superficial, y no es cualquier anhelo profundo, es un anhelo profundo, fíjate, del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios colocó tu propósito en una forma que tú la puedas entender, en un anhelo de ser alguien. Todo el mundo quiere ser alguien, pero ¿sabes quién queremos ser realmente? Queremos ser quien debemos de ser. Lo malo es cuando no tenemos esta enseñanza y andamos viendo modelos equivocados, y entonces yo quiero ser como esta estrella del fútbol, quiero ser como esta estrella de la canción, quiero ser como un maestro, quiero ser incluso como un pastor. No. Tú debes de ser quien debes de ser, y ese anhelo lo puso Dios en una forma de una petición en tu corazón. Esa es la petición que Dios ha prometido cumplir. Él cumplirá el anhelo profundo que tú tienes de ser quien debes de ser. Esa es una de las necesidades más básicas del ser humano. Ser, saber quién soy y ser quien soy. Ese es un anhelo que Dios ha colocado en ti para cumplirlo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando de identidad. La identidad define la actividad, y no como nos han enseñado en el mundo. No es lo que haces que define quién eres. Muchas personas se vuelven orgullosas y sacan sus tarjetas de presentación que dicen Don Cacahuate, ¿verdad? Y ese título, ¿verdad?, rimbombante, es por lo que hacen. Soy el director general de la dirección general
de directores generales y bueno, son títulos impresionantes y creen que lo que hacen define quiénes son. Al final esas personas están vacías por muchos títulos, por muy grande que sea la posición. La actividad no define quiénes somos, es quiénes somos que define la actividad que realizamos. Todo el mundo puede sentir alegría por tener algo, más podrían sentirse orgullosas por lo que han hecho. Pero solamente podremos deleitarnos verdadera y completamente hasta que sepas quién eres y para qué estás aquí. De otra manera, quedarás vacío al final del día. La palabra de Dios, la más importante. Tu relación con el Espíritu Santo, para que te revele dónde está. Está dentro de ti, pero también hay pistas en toda tu vida. La cuarta coordenada, toda tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 8, que este texto tú ya lo debes de saber de memoria porque lo aprendiste, fue el primer texto que aprendiste en el curso básico. Dice, porque por gracia eres salvo, y esto por medio de la fe que Dios te da, ¿verdad? Esto no es de ustedes, no es de ti, es un don de Dios. No es por obras para que nadie presuma, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y fíjate en esta parte del versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Fuimos creados en Cristo Jesús con un propósito. Ser creados en Cristo significa que Dios nos creó puros, sin pecado. Estar en Cristo es una condición o estado de no pecado, pero no de total perfección. O sea, no nacemos perfectos. Nacemos con una tendencia al mal y con las características de nuestros padres terrenales, pero sin pecado. Un bebé nace sin pecado. La mayoría de las personas pronto se desvían. Todos nacemos sin pecado, pero con tendencia al mal, y por eso es que pronto nos desviamos y es cuestión de tiempo para que pequemos. Entonces, cuando pecamos, necesitamos un Salvador que restaure la anterior condición. Jesús nos salva para que podamos conocer, decidir y mantenernos en nuestro propósito particular. Como nos desviamos, perdemos esa línea hacia el propósito único. No lo conocemos y pueden pasar muchos años, pero un día Dios nos encuentra, conocemos de Jesucristo y Él nos ayuda a regresar para que escuches esta enseñanza, para que sepas que tienes un propósito único y decidas cumplirlo. Las buenas obras tienen dos connotaciones. Por un lado se refiere a las obras que están en línea con la palabra de Dios. Cualquier mandamiento, instrucción que tú hagas va a ser una buena obra, ¿sí? Pero tienen un carácter general, tal como las obras que provienen de propósitos generales. Pero también tienen que entenderse en función del propósito personal. Vamos, una buena obra no es solo aquella que es moral, social o espiritualmente correcta, sino una buena obra también tiene la connotación de aquella obra que debemos hacer de acuerdo a nuestro propósito. Por ejemplo, diagnosticar una enfermedad y establecer un tratamiento médico, podríamos decir que es algo bueno, siempre y cuando la persona que lo haga sea un doctor que haya sido preparado para eso. De otra manera, esa buena obra se convertirá en algo peligroso y dañino si el que diagnostica y establece el tratamiento no está capacitado. Así que cuando leemos que fuimos creados para andar en buenas obras, no se refiere únicamente a las obras morales o espirituales, sino a aquellas que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, un camino de buenas obras preparado antes de que naciéramos. O sea, el propósito. Dios creó un propósito y un camino de propósito y después nos creó a nosotros, un camino trazado para que un día lo conociéramos y decidamos andar en él. Como fueron preparados de antemano y entendiendo que nada escapa a la voluntad de Dios,
podemos estar seguros que todo lo que hemos vivido ha sido parte de esas buenas obras, aún lo desagradable. La palabra dice que todo ayuda bien a aquellos que aman a Cristo. Romanos 8:28 dice, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú conoces tu propósito y volteas hacia atrás y ves todo lo doloroso, todas las carencias, todo lo desagradable, empiezas a entender por qué estuvo eso en tu vida. Considerando estos puntos, podemos concluir sin temor a equivocarnos que todo lo que has vivido, todo ha sido parte de ese camino de acciones que tienen que ver con tu propósito. De lo bueno obtendremos ánimo y de los errores o momentos dolorosos obtendremos enseñanza. Así que el objetivo de este segundo principio rector es provocar en cada persona, es provocar en ti ese deseo, ese anhelo que te lleve a buscar incansablemente hasta que lo encuentres tu propósito particular. De esta manera tu vida va a ser como el Salmo 1, que dice de ti, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que tú darás, imagínate que des tu fruto en tu tiempo, que tu hoja no caiga y que todo lo que hagas, todo prospere. ¿No te gustaría vivir una vida así? Solamente conociendo tu propósito único, lo vas a lograr. Así que te animo a que en este momento, desde este momento, comiences a decirle, Espíritu de Dios, muéstrame en tu palabra, ¿dónde está mi propósito? No la abras donde sea, establécete, tienes 66 libros, elige uno, comiénzalo y termínalo. Si quieres puedes empezar desde Génesis y irte hasta Apocalipsis, hazlo, te va a ayudar. Dios te va a mostrar ahí, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Busca en lo profundo de tu ser, ahí está el anhelo de ser quien debes de ser. Y mira hacia atrás, porque todo en tu vida tiene que ver con tu propósito personal y único. Que Dios te bendiga en tu búsqueda y estamos seguros que al encontrarlo te vas a dar cuenta de por qué estás en río de agua viva. Que Dios te bendiga.